y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el estado de... Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Pues vamos a iniciar con toda la información de este día, de este miércoles 20 de abril. Y bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, llamó a los empresarios a generar diálogo para resolver el problema del autoabasto de energía eléctrica, que de acuerdo a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, ya el autoabasto es ilegal. Es ilegal, por lo pronto, bueno, pues llamó al presidente, el presidente llamó a los empresarios a que, bueno, pues con base en esta declaratoria de constitucionalidad de la ley eléctrica, que va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues que se abra el diálogo ya con los empresarios que tienen inversiones en este tema del autoabasto de energía. Dijo, pues ya es ilegal. El día de hoy pues mencionó que estas empresas deben de sentarse ya a platicar con el gobierno federal a efecto de resolver este problema, porque pues dijo, ya tengo que aplicar la ley, de lo contrario me convierto en cómplice. Esto fue esta advertencia que lanzó hoy por la mañana a estos empresarios el jefe del Ejecutivo Federal. Y bueno, aseguró que con esta declaratoria de constitucionalidad de esta ley de la industria eléctrica realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a fortalecer a la CFE y se logrará que esta despache 55% de la electricidad en nuestro país. Dice que se van a utilizar al 100% de sus plantas. Dijo, pues ya logramos nuestro propósito, aún con el rechazo de la reforma constitucional. Se declaró constitucional la ley eléctrica que presentamos inicialmente ya con esta ley. La CFE puede producir con todas sus plantas. Antes no podía hacerlo porque tenía que darle prioridad a estas energías que producían otras empresas y que, bueno, pues representaba la producción de CFE el 38%, ahora va a aumentar al 55%. Esto es lo que se logró en una primera etapa. El presidente aseguró mediante esta declaratoria de constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica que realizara la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, también el día de ayer, pues usted recordará por la tarde, pues de igual forma en el Senado se aprobó esta ley pues de litio. El día de hoy agradeció el presidente a los legisladores las reformas a esta ley minera a través de
su conferencia de esta mañana, también lanzó un llamado a los empresarios extranjeros que tienen concesiones en México para la extracción de litio y dice que se va a buscar defender este recurso natural que es de la nación, así que le solicitó a estos accionistas de las empresas, a los gerentes, que empiecen a llevar a cabo consultas con sus abogados. Esto fue lo que dijo el día de hoy. Y en otro tema, pues, ¿qué cree? Que la refinería de Dos Bocas costará más de lo previsto. El día de hoy también lo advirtió el presidente en su conferencia de prensa matutina. La nueva refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco va a aumentar su costo costará 9,000 millones de dólares. Esto lo dijo en conferencia de prensa el presidente el día de hoy. Esta cifra de 1,000 millones más de lo provisto por la actual administración al arranque de esta construcción. El presidente mencionó que se habían dicho que iba a costar 8,000 millones de dólares y dijo pues que va a salir un poquito más caro, 9,000 millones de dólares, es decir, 1,000 millones de dólares más. Esto, bueno, pues mencionando que cuando se inició la licitación, pues para este proyecto la empresa más importante ofrecía 12,000 millones de dólares para hacer esta planta y la podría concluir hasta el 2026. Sin embargo, su inauguración está programada para el 2 de julio del 2022. Pues sí, así como lo escucha, está hablando de que 1,000 millones más de lo previsto va a costar esta refinería, que con su apertura se va a convertir en la primera refinería del país en 4 décadas. Hay que mencionar también que la semana pasada Rocío Nale, la titular de la Secretaría de Energía, ya había dado declaraciones que efectivamente esta refinería costaría 9,800 millones de dólares en lugar de los 8,900 millones estimados al inicio de su construcción. Pues así está esta situación. Por otro lado, el presidente, usted recordará, el día de ayer informábamos aquí en Cambiando de Tema sobre pues esta resolución que se había dado con respecto a esta otra mega obra del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sureste de nuestro país, el Tren Maya, que ha generado gran controversia entre ambientalistas, donde se han sumado diferentes celebridades, y pues el día de hoy el presidente invita a estos artistas, a estas celebridades de la campaña Sálvame del Tren a entablar el diálogo. Esto pues con motivo de esta última resolución que se dio, esta suspensión provisional de la construcción del Tren Maya. Entre estas figuras se encuentra, estas figuras públicas, se encuentra Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori y Rubén Albarrán, quienes han participado en un video en el que dijeron que la modificación del tramo 5 va a deforestar 720 hectáreas y fragmentar la selva. Esto va a afectar al acuífero subterráneo, daña la flora y la fauna de la región. Y pues hoy dijo pues que el presidente que está abierto el diálogo,
que él está en toda la disposición de reunirse con estas celebridades y aclarar todas sus dudas que tengan sobre esta obra. Además, mencionó de manera adicional que incluso hasta su hijo menor, Jesús Ernesto, lo había cuestionado sobre esta destrucción de la selva por las obras de la construcción del Tren Maya, que bueno, pues en su casa, a raíz de estos videos, pues en la escuela ya le habían, pues lo habían cuestionado sobre esta situación que podría generarse con la construcción del Tren Maya, y pues dijo por lo pronto que está en toda la disposición de hablar con los pues con estas celebridades que se están oponiendo a esta construcción. Y bueno, vamos a tener en la línea a don Roberto Meléndez, vamos a platicar con él qué es lo que está sucediendo con los temas de seguridad en nuestro país. Nada más que me indiquen cuando esté en la línea y vamos a platicar con él. Por lo pronto, pues esta mañana, al hablar justo de los temas de seguridad ciudadana en México, pues el presidente habló de que los homicidios son el principal problema que enfrenta el gobierno mexicano. Y bueno, pues esto lo podemos ver de manera cotidiana ya, lamentablemente, estos homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, pues de acuerdo a la información que diera la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, esta mañana, pues estos delitos van a la baja. Sin embargo, bueno, pues el presidente reconoció que los homicidios son el principal problema que enfrenta el gobierno mexicano y aseguró que el gobierno seguirá trabajando todos los días para detener los homicidios. Pues vaya, sí es un problema. Don Bobby, buenas tardes, ya nos escucha, ¿cómo está? Sí, Bere, buenas tardes. Bien, aquí esperando su llamada. No lo escucho, don Bobby. A ver, yo sí la escucho. No. Deme un segundito porque yo no lo escucho, no sé si usted me escucha, pero pues esta información, pues la información que da la secretaria de Seguridad Ciudadana es que estos delitos, homicidios dolosos, feminicidios, secuestros siguen a la baja y nosotros parece ser, no sé si es un tema de percepción, pero parece ser que no. Pues eso indica que algunos iban a la baja, pero por ejemplo en el secuestro, ayer alto al secuestro de Isabel Miranda de Guarda, puntualizó muy acertadamente de que el gobierno federal en sus estadísticas está dejando fuera de las mismas a más del 50% de los secuestros que se cometen en el país. Entonces ella califica como pues falsas las informaciones por lo que hace el secuestro y reitera de que no se incluyen en las cifras oficiales lo que realmente sucede en este rubro. Ahora bien, por lo que hace a delitos de homicidio doloso, podrían ir a la baja, pero se estima que mensualmente se cometen arriba de 80 homicidios dolosos, una cifra que si la tomamos en consideración por mes, pues es bastante elevada. Hay que recordar que en lo que va de la administración se estima que se han perpetrado algo así como 115,000 homicidios dolosos. Es una cifra verdaderamente escalofriante y que debe de ser tomada muy en consideración para combatir este tipo de delitos y brindar mayor seguridad, sobre todo lo que se refiere a feminicidios, cifra que también para muchos va al alza y no ha disminuido, sino por el contrario, junto con la desaparición forzada de mujeres, va en aumento, como está señalado, en el estado de Nuevo León. Sí, don Bobby.
Pues esta información, pues que finalmente, pues tal vez pudiera ir a la baja, pero no vemos en dónde, en qué. También la intervención, el secretario de la Defensa Nacional dio a conocer que hace un mes que se han detenido 13 integrantes de la familia michoacana del cártel de Jalisco Nueva Generación y los cuales están relacionados con homicidio, tráfico de drogas y negligencia. Esto nos lleva también un poquito, don Bobby, y ya aprovechando que usted está aquí para que podamos comentar esto, esta información que el día de hoy publicamos aquí en el diario impreso, bueno, pues donde se cierran las puertas a la CIU, a esta agencia, pues digamos que de la DEA, que ayudaba a las investigaciones para dar con pues con la estrategia de esta delincuencia organizada. Así es, Veré. Es un grupo de élite que fue entrenado y trabajaba en coordinación con la DEA. Este se encargaba obviamente de investigar a líderes del narcotráfico, las rutas del narcotráfico, en fin, operaba desde hace 25 años y se presume que fue cancelado y que dejó de actuar aquí. Como acertadamente decía ayer nuestro presidente editor, el doctor Naim. Deme un segundo, don Bobby, porque casi no lo escucho. Sí, veré. ¿Ya me escucha mejor? Ahí mejor, don Bobby. Bueno, este grupo, decíamos, tenía operando en México 25 años y cooperaba con la DEA en la investigación de los grandes líderes o capos del narcotráfico, y fue el que detuvo a Joaquín El Chapo Guzmán, a Rafael Caro Quintero y otros grandes capos de la droga, quienes actualmente se encuentran en prisión. Hay que recordar que Caro Quintero sigue libre, prófugo de la justicia, pero muchos otros pues han sido detenidos merced de las investigaciones de esta unidad de inteligencia, que repito, fue capacitada y mantenía contacto con la DEA, pero sin que ello significara que la DEA actuara de manera directa en los casos. Todo se concretaba a intercambios de información y experiencias, y ello había dado buenos resultados. Habrá que esperar a ver qué sucede una vez que ya no se cuente con este grupo. Seguramente, como decía el doctor, los narcotraficantes y la delincuencia organizada ha de estar de plácemes por la desaparición de esta unidad. Sí, don Bobby, pero no, o sea, como lo mencionaba el doctor y usted bien lo dice, pues esta agencia, esta CIU, que es una agencia mexicana que digamos que trabajaba en coordinación con la DEA. Cabe señalar que estos integrantes pues eran pues personas que eran capacitados por la DEA justo, y que apoyaban no solo al tema de la delincuencia organizada, incluso a encontrar esta red, estos vínculos con gente del propio gobierno, que pues al final, usted lo sabe, don Bobby, lo hemos vivido por décadas, por sexenios enteros, como siempre se da esta colusión entre, digamos, las mafias y los propios integrantes de los gobiernos. Sí, resulta lamentable, y es un hecho que no se puede soslayar, que muchos funcionarios, no voy a concretar nada más a Genaro García Luna, que está sujeto a proceso en Estados Unidos, sino hay otros servidores públicos que se han coludido con el crimen organizado, y debido a ello, pues obviamente la delincuencia, sobre todo la del narcotráfico, ha tenido éxito. Hay que recordar que las grandes cantidades de dinero que manejan son inmensas. Entonces, por ello, pues sigue operando en México, no solo en México, en toda Latinoamérica y en varios países del mundo. Es una mafia transnacional que se apoya sobre todo en sus amplios recursos económicos. Hay que recordar también
que Estados Unidos es el primer mercado de consumo y mientras haya consumo en Estados Unidos, mientras haya demanda por parte de Estados Unidos, pues habrá oferta, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que hay que terminar, porque mientras allá sigan adquiriendo droga, pues habrá quienes ofrezca. En México, de hecho, es un país productor, sí, pero de metanfetamina, y lo era de marihuana. Pero hay que recordar también que Estados Unidos es el primer país productor de marihuana y aún así su demanda no es satisfecha por el consumo interno. Así es, don Bobby, y pues creo que sí existe una preocupación por parte del gobierno estadounidense con respecto a esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece pues debe ser preocupante, ¿no? Sí. Todo aquello que se cancele y que servía para combatir de alguna u otra forma el crimen organizado, es preocupante y habría que ver por qué organismo, unidad o como se quiera llamar, va a ser sustituido esta unidad que, repito, operaba desde hace 25 años. Sí, don Bobby, y además aquí salta otra cosa, bueno, a pesar de que es nuestro vecino del norte, nuestro vecino cercano, pues es que en nuestro propio país, o sea, aunque quisiéramos deslindarnos de esta, digamos, pues de las reglas que marcan los Estados Unidos, que consideramos que es muy complicado, de cualquier forma en nuestro país no vemos una estrategia en materia de seguridad pública que esté dando realmente resultados. Esto, lo que mencionábamos hace un ratito, pues que se destaca que la incidencia delictiva ha disminuido, sin embargo, pues el presidente sale a decir el tema de los homicidios es el primer problema, el principal problema que enfrenta nuestro gobierno. Así es, bebé. O sea, el homicidio doloso, como se le llama, o bien ejecuciones que están ligadas al crimen organizado, lamentablemente se mantiene y es una cifra verdaderamente alta. Le repito que se estima que de diciembre de 2018 a la fecha se han cometido algo así como 115,000 homicidios dolosos. O sea, eso es una cifra verdaderamente alarmante, no escalofriante, en virtud de que pues es como todos están relacionados con crimen organizado y también el número de desapariciones forzadas, que actualmente se aproxima ya a las 100,000 personas desaparecidas, y todo sigue igual, sigue aumentando, o sea, aumenta la desaparición de personas, como claro ejemplo Nuevo León, aumenta también los feminicidios como son en el Estado de México, en fin, la delincuencia sigue avanzando y nuestras autoridades se congregan a decir que va en descenso cuando órganos como Alto al Secuestro sostienen que más del 50% de los plagios cometidos en el país no son incluidos en las cifras oficiales. Ello lo acaba de dar a conocer ayer o anteayer Isabel Miranda de Guanas, y hoy salió otra vez diciendo que la cifra que da Rosa Isela Rodríguez pues no es la correcta, no busca confrontación, sino simplemente que sea verídica la información y chequen bien sus datos a efectos de que la gente pues tenga conocimiento de lo que realmente se está haciendo y la difícil situación que se enfrenta en este tipo de delitos, ¿no? Sí, don Bobby, y además acaba de mencionar usted otro dato importante, pues el tema de las desapariciones. Estas desapariciones que no pueden ser consideradas como homicidios, pero pues estamos observando en los últimos meses fosas clandestinas, se abren por aquí, se abren por allá, se encuentran y resulta que, ¿qué pasa? ¿Esos no son homicidios o qué? No. Claro que son homicidios, sí, pero simplemente ahora bien encuentran fosas por aquí, fosas por allá, pero no identifican a las víctimas. Estas siguen como un número más
y así sigue incansable la delincuencia, y son los grupos de buscadoras y buscadores, usted conoce perfectamente de eso, quienes son los que encuentran las fosas clandestinas y andan buscando sobre todo en el norte del país, pero han encontrado en Sonora principalmente fosas clandestinas con 20, 30, 40 cadáveres, como sucedió en Tamaulipas, en fin, en Michoacán, en Sinaloa. Parece que somos un cementerio a lo largo y ancho de las 32 entidades, un cementerio clandestino, y de esto pues obviamente no dan cuenta las autoridades, concretando de señalar simple y sencillamente que va en descenso el número de homicidios dolosos, pero generalmente no dan las cifras, dan el porcentaje, disminuyó en un 10%, en un 5%, pero no dicen que hay en promedio más de 80,000 homicidios dolosos, perdón, no son 80,000, no dan a conocer que en promedio se cometen a diario en el país arriba de 80 homicidios dolosos, que viene siendo una cifra superior a las 2.400 homicidios en solo un mes. Entonces, de ahí sacamos eso y dice que va en descenso, pues qué bueno que vaya bajando, pero que den a conocer realmente la cifra que es, y nos daremos cuenta de que es una cifra sumamente alta. Sí, muy alta, y además es un tema, esta inseguridad se percibe, don Bobby, la verdad es que se siente, desafortunadamente es algo que no se puede esconder, lo estamos Así viviendo, o sea, se ve, es algo que ya no se puede esconder. Así es, igual les digo el tema de los desaparecidos, ¿no? Sí. Una mejor prueba del caso Ayotzinapa, donde no hay ni para atrás ni para adelante, o sea, todo sigue igual de como quedó con la famosa verdad histórica, o sea, no han aportado mayor información, no han hecho mayores descubrimientos, más que el video que les facilitó, eso sí se los facilitó la Secretaría de la Marina al grupo independiente. El grupo independiente sale a decir como si hubiera sido un triunfo de ellos, una investigación de ellos, cuando fue la Marina la que les dio ese video. La que aportó esa prueba. Lo que no menciona el grupo interdisciplinario de expertos, como ellos dicen, es que efectivamente había marinos ahí, pero lo que ellos aparecen estaban en un lugar muy diferente a donde había sido incinerados o supuestamente incinerados los cuerpos. Ellos quemaron basura o quemaron diversos objetos a efectos de alertar a las aeronaves que volaban en esa zona para que no se fueran a accidentar. Entonces eso no nos dijo el grupo interdisciplinario. Donde fue la fogata en el basurero de Cocula, estaba muy distante de la zona donde aparecen los marinos, así, tomando precauciones para que las aeronaves no se fueran a accidentar. Eso no lo documentan ellos. Ellos hacen aparecer como si hubieran hecho una investigación muy exitosa, cuando es mentira ello, ya que fue la Marina la que les entregó ese video y esos materiales, y ellos lo hacen aparecer como si hubiera sido una gran investigación por parte de ellos. Hay que recordar que estos investigadores independientes ya habían participado en las actuaciones desde el inicio del levantón y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces ellos conocen perfectamente el caso y volvieron a ser contratados para volver a participar sin que a la fecha hayan aportado mayores elementos para esclarecer los casos. Ya la familia, los familiares de los jóvenes, la verdad están preocupados, angustiados, ya no saben qué hacer, porque los traen a la vuelta y vuelta y no les dan resultados. Si sus hijos viven, sus hijos están muertos, no hay mayor avance en las investigaciones. Sí, definitivamente este video llegó como
como si fuera algo nuevo en la investigación. Así es. Pareciera Y ser que era algo nuevo, pero algo que ya estaba. Así es, y se los dio la Secretaría de Marina. No fue descubrimiento de ellos ni hallazgo de ellos, fue una aportación de la Secretaría de Marina. Ellos lo hacen aparecer como si ellos hubieran hecho una investigación exitosa. Mentira, eso se lo dio la Secretaría de Marina. Y desde hace muchos años. El tema es por qué Marina después... lo tenía desde hace tiempo, pero apenas se lo dio Marina al grupo famoso Giley, una cosa así, para que pues tuvieran conocimiento del caso. Ahora bien, yo me pregunto, si dicen que estuvieron marinos relacionados, ¿cuántos oficiales de Marina han sido detenidos o consignados? Ahí yo me baso. No hay un solo elemento que haya sido consignado por estos hechos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahora bien, la Secretaría de Marina, hay que reconocerlo, es una de las instituciones, junto con el Ejército, más eficientes en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Prueba de ello es que hace unas horas, allá en las costas de Colima, pero concretamente de Manzanillo, grupo de marinos, apoyando los esfuerzos que hace el gobierno federal con otras instituciones, interceptó una lancha rápida, una lancha menor con 1.700 kilos de cocaína base. Hay 4 detenidos. Hay que recordar, se estima que el valor comercial de esta droga, sobre todo en Estados Unidos, supera los 30,000 millones de pesos. Entonces, la Marina, como el Ejército, están cumpliendo con su intercepción. Y qué mejor prueba de los 1.700 kilos, más de 1,5 toneladas de cocaína, que si usted una vez procesada, fácilmente hubiera cuadruplicado, quintuplicado su peso original. Es decir, estamos hablando de más de ¿cuántas? Son 6 toneladas y media, serían como casi 10 toneladas de cocaína ya procesada y lista, como dirían los estudiosos de la problemática, para ser vendida y consumida, sobre todo en Estados Unidos, que es donde mayor demanda tiene, y obviamente los adictos, los enfermos de Estados Unidos tienen con qué pagar esa cantidad, ¿no? Que les cuesta, igual que las drogas sintéticas. Entonces, mientras no disminuye la demanda de Estados Unidos, habrá quien lo ofrezca y quien les venda drogas. Don Bobby, pero además esta institución de la Marina, pues por mucho tiempo ha sido la que se ha mantenido limpia de muchos temas de corrupción, de muchas cosas, y pues sí sorprendió este video que vino a pues digamos que como a poner en tela de juicio muchas cosas respecto a... Sí, pero jamás dijo el grupo interdisciplinario de qué se trató. O sea, lo presentó y gran escándalo, y que los marinos, pues sí estaban ahí los marinos, todo el mundo se ve que estaban ahí los marinos, más no que hayan participado en la desaparición y mucho menos en la presunta incineración de los cuerpos. Sí, entonces, así es. ahí deberían de probar, si es que, así como ustedes hablaron, pues deben de acreditar que los marinos participaron en el ilícito, ¿no? Más no lo hicieron así. Así es, don Bobby. Bueno, pues ahí está Así esta es. información importante. Estamos hablando de ¿cuántos millones de dólares, don Bobby? Son, valor comercial se estima arriba de 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos. Como 30,000 millones, superior a 30,000 millones de pesos. Sí, no, pues no es algo, digamos que menor, don Bobby. No, pues no es menor, porque es menor. Pues son 30,000 millones de pesos. Imagínense que no podemos hacer con eso, pero obviamente pues sería dinero producto de un ilícito y que no podría ser utilizado, porque entonces ¿qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a andar vendiendo cocaína? Pues no se puede. No, a través de devolver al pueblo lo robado. Vendiendo No. ahí protestando. Bueno, mal chiste, don Bobby. Muy mal chiste, don Bobby.
Pues muchas gracias, don Bobby. ¿De qué, Veré? Estoy a sus Oiga, órdenes. ¿alguna otra cosa que nos quiera platicar? Pues hoy se complementaron 3 órdenes de aprehensión en el penal de Santa Marta por reclusión en contra de las mujeres que se apoderaron de la sede de la Comisión de Derechos Humanos, ahí en la calle de Cuba 70. Hay que recordar también que esa sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya ve que se recuperó hace unos días. Ahí se encontraron manuales para la fabricación de bombas Molotov, para la siembra y cultivo de marihuana. Sí. Había botellas de licor, había bombas Molotov, había mazos, había marros, había otros instrumentos de destrucción. Pero lo más interesante es que encontraron manuales para la fabricación de explosivos y también no solo para y también para la siembra y cultivo de marihuana. ¿Cómo ve usted? No, pues por lo pronto ya se recuperó el inmueble, esto es importante y pues ojalá que las autoridades ofrezcan más información de, estos grupos, cómo subsisten, quién les paga, de dónde vienen, o sea, realmente son mujeres que se dedican a defender los derechos de otras mujeres. Yo lo dudo, don Bobby. Pues estamos igual, pues no van a decir que yo soy antifeminista. No, hay que apoyar a la mujer en toda la labor, que es la base del hogar, es donde gira el núcleo familiar. Y realmente quienes defienden a los derechos de las mujeres no recurren a ese tipo de cosas, ¿no? De destruir el bien de los demás, el amenazar, el agredir. Eso no vaya, Claro que no. Y ojalá y se les lleve un juicio a estas 3 mujeres, obviamente como ellas dicen, un juicio justo, nada más que se apeguen a lo que es justo y ahí pues se pegarán, porque en ese inmueble, le repito, tenían bombas Molotov, tenían marihuana, tenían otras drogas y también tenían los manuales para producir este tipo de artefactos. Y también la siembra, el cultivo de marihuana, ya no tendrían que comprarla. Ellos podrían hacer su propio invernadero y de ahí pues proveerse lo que Dios les ocurriera. Sí, don Bobby. Bueno, pues ahí está esta información. Muchísimas gracias, don Bobby. Me están diciendo que está ya en la línea nuestra directora general, la Perfecto. doctora Karina Rocha. Muy bien, la dejo. Le mando Gracias, un abrazo, hasta luego. bonita tarde, muy buen provecho. Igualmente, Veré, hasta luego. Gracias. Pues vamos con nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego. Vamos a platicar con ella de los temas del Estado de México. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Nos escucha? Hola, Bere, buenas tardes. Pues aquí, como siempre, Bere, saludándote con mucho gusto y a todo tu auditorio. Bueno, le escuchaba yo muy detenidamente a Bobby Meléndez y te escuchaba a ti con respecto al asunto de las CIU. Es un tema que se ha estado tocando desde el día de ayer, un tema que no se había dado a conocer, que nos llama la atención y que es preocupante lo que está sucediendo, el haber cancelado los CIU. Pues pone a México en total indefensión, o pone a México a merced del narcotráfico, porque de alguna manera la intervención de la DEA nos tenía un tanto fuera de peligro, entre comillas, digo, no encuentro la palabra, Berenice, en torno a la detención de todos los narcotraficantes de primer nivel que se han estado dando y bueno, todos los que quedan todavía prófugos, que se suponía se estaba trabajando sobre ello. Hoy con la desaparición de esta CIO, que no es nuevo, Berenice, esto fue en abril del año pasado. Apenas se da a conocer, apenas se le da fuerza a esta información. Sin embargo, esto sucedió el año pasado y en un principio se pensaba que esta cancelación podría ser derivado de la detención del general Cienfuegos, tú lo recuerdas, en Estados Unidos, pero la detención de Cienfuegos fue en noviembre del año pasado, no tendría entonces que ver una cosa con otra. Entonces habríamos que preguntar por qué la cancelación de este sistema, de este programa,
que nos tenía de alguna manera protegidos contra el narcotráfico, y sin embargo hoy, pues repito, Berenice, México está a merced precisamente de las células delictivas que se dedican al narcotráfico en este país, y que bueno, hemos sido marcados a nivel mundial por esta situación que es realmente grave. Sí, la verdad es que bastante grave lo que está sucediendo. Bueno, tan grave que lo estamos viviendo, doctora, en estos momentos. Claro. Tan grave que estamos viviendo las repercusiones de toda esta situación. Definitivamente, mira, para los que no saben y los que no sabíamos, de alguna manera, Berenice, el CIU es un programa de unidades de investigación antidrogas sensitivas que efectivamente estaban ligadas. Es una iniciativa de la DEA, pero estaban ligadas una cosa con otra. Y el año pasado el gobierno federal, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó de manera formal a la DEA la desaparición de este programa, que no se ha dado una explicación del por qué. Bobby Meléndez hablaba al inicio de esto de las muertes que se han suscitado, de la guerra del narcotráfico en México y de lo que ha derivado. Te quiero comentar, Berenice, que de mayo del 2006 de enero del 2006 a mayo del 2021, o sea, en los últimos 15 años, la guerra contra el narco ha cobrado más de 350,000 muertes. O sea, no es una broma. Más de 350,000 muertes, además de más de 72,000 desapariciones, que bueno, sumadas, imagínate tú de lo que estamos hablando. Si hablas de una desaparición, desgraciadamente después de 15 años puedes hablar de la muerte de estas personas, y sumadas, imagínate nada más, estamos hablando de más de 420,000 personas que han perdido la vida en esta guerra contra el narcotráfico, y únicamente en los últimos 15 años. La realidad es que durante 25 años que ha trabajado este programa en México, se han tenido muchísimos logros, pero igual ha sido pues una matanza impresionante, el que de alguna manera pudiera haber estado controlada gracias al actuar de la DEA en nuestro país. Hoy por hoy estamos a la buena de Dios. Habría que preguntarle al gobierno federal cuál fue la razón de peso para poder cancelar este programa tal cual se hizo, tajante y de un momento a otro en este país. Sí es algo realmente preocupante, Berenice. Creo que los medios de comunicación estamos obligados a dar con la razón real por la cual se dio esta cancelación, y que, bueno, también debemos recordar, Berenice, lo grave que resulta que se desaparezca este programa. Sí, no hace mucho tiempo el gobierno norteamericano había hablado de marcar a México como un país en cuanto al narcotráfico como terrorista, marcar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, que era un tema que se tocó durante varias semanas, y que era pues bastante lamentable el que hubiera logrado Estados Unidos ese tema, marcar al narcotráfico de México como un problema de terrorismo. Era que entraran las Fuerzas Armadas norteamericanas a nuestro país y que barrieran con todo, para precisamente, porque además somos los vecinos más cercanos y económicamente hablando, pues hay un vínculo muy, muy fuerte entre ambos países, y era de que entraran las fuerzas norteamericanas a nuestro país y barrieran con todo. Es un tema bastante delicado y bastante peligroso para quienes somos simples y llanos ciudadanos de este país, y que bueno, pudiéramos estar a expensas de esta gente, de estos grupos delictivos. Un tema delicado que, repito, habría que investigar el por qué, la razón real del por qué fue cancelado este programa. No está fácil, no es una broma. Te repito, si en los últimos 15 años, aún con la lucha que se ha hecho, aún con la participación de la DEA, aún con la participación de las fuerzas del orden, sean militares, sean marinos o sean federales, contra el narcotráfico, se han cobrado más de 400,000 vidas. No quisiera llegar a pensar qué es lo que puede, cuánto se puede incrementar
a partir de la cancelación de este programa, que te repito, fue en abril del año pasado. Hace un año se canceló este programa, algo se supo, pero no se le dio la importancia que de verdad deben darle a esta situación y el por qué el gobierno federal tomó la decisión. No me cuadra, Berenice, tendríamos que investigar o preguntar cuál es realmente el interés del gobierno de la República para proteger a los grupos delictivos que operan en este país y que, bueno, ya te dije, han dejado tantas vidas regadas durante pues más de una década, ¿no? Sí, y bueno, quisiera comentar también, doctora, este tema de que en nuestro país pues no está bien calificado en temas de justicia. Sobre todo hay mucha impunidad todavía. El tema de que estos agentes o esta agencia se dedicaba a investigar y recuperaba los elementos necesarios para que algunos delincuentes, incluso muchos de ellos exfuncionarios, pues fueran juzgados en tribunales de Estados Unidos, porque en México, pues en México jamás hubiera sido juzgado Genaro García Luna, por ejemplo, lo que decía don Bobby, claro. O bueno, tuvimos al Chapo y se fugó, o sea, este tipo de situaciones que finalmente, pues sí, definitivamente la justicia de Estados Unidos no es igual a la justicia mexicana. No, lo que pasa es que la justicia en Estados Unidos es la justicia en Estados Unidos, es aplicar la ley. En México se le pone precio, Bere, seamos honestos, en México la ley tiene precio y quien la paga pues se libra precisamente de cuestiones graves como es el encarcelamiento, en el caso de los narcotraficantes, de la extradición. Y fíjate que de alguna manera, podemos darnos cuenta, sí de alguna manera se sale a reducir el asunto de Salvador Cienfuegos, pero repito, esta no fue la razón por la que se canceló la CIU en México. La CIU fue cancelada a principios del año pasado y la detención precisamente de Salvador Cienfuegos fue en diciembre, cuando acusan a las autoridades norteamericanas de poco responsables y poco profesionales para llevar a cabo esta detención. El detalle está en que parece que hay un conflicto de intereses muy marcado, Berenice, entre los grupos delictivos que operan en el país, posiblemente entre las autoridades federales, posiblemente entre las fuerzas del orden. Desgraciadamente no pudiéramos saberlo, no se da a conocer. Aparentemente los CIUs habían dejado de operar mucho tiempo atrás, antes de su cancelación, que habían dejado de operar porque al entrar en funciones la Guardia Nacional, esta se hizo cargo precisamente de la disuasión de la violencia y las investigaciones de los cárteles de la droga. Pero ¿estás de acuerdo, Berenice, que a partir de ese momento pues no ha habido importantes detenciones, no ha habido hechos muy marcados en torno a la guerra contra el narcotráfico y por el contrario, las muertes, los ajusticiamientos se han incrementado un año a la fecha? Realmente se ha disparado el número de crímenes provocados por el narcotráfico en este país. Es más, podemos poner un ejemplo tan burdo, Berenice, como el asesinato de toda una familia que se dio en el Estado de México la semana pasada, que barrieron hasta con un bebé de 1 año. ¿Por qué? Porque se decía que uno de los jóvenes miembros de esta familia tenía que ver con el narcomenudeo y que, bueno, supuestamente estaba vendiendo droga sin la autorización de los jefes, no sé, que lo estaba haciendo a su libre albedrío y que, bueno, eso culminó en la matanza de toda una familia, incluyendo niños, lo cual es altamente criminal, o sea, es algo que no se puede aceptar en este país. Berenice, es increíble a qué grado llega ya la enfermedad, ya la falta de todo de estos criminales que matan hasta un bebé, acribillan a un bebé, precisamente porque uno de los miembros de la familia se dedicaba supuestamente al narcomenudeo. Esto es lo que estamos viviendo últimamente en México, Berenice, el alto índice de crímenes
cometidos en el país y que desgraciadamente la mayoría de estos se le atribuyen al narcotráfico. De ahí que para el gobierno federal no funcionaba la DEA o no funcionaban los CIUs, pues deberían de informar a partir de la cancelación de los CIUs al día de hoy, estamos hablando ya de un año, qué resultados ha tenido la Guardia Nacional en su lucha contra el narcotráfico. Creo que no ha habido nada importante, nada marcado, por el contrario, se han criticado ciertas relaciones que supuestamente existen entre algunos servidores públicos y miembros de la delincuencia organizada, que nadie explica, todo el mundo lo saca a relucir, pero no explican el por qué se dan, y hoy nos enteramos de la cancelación de este programa. Insisto, Berenice, México está a la buena de Dios en torno al narcotráfico. De ahí la preocupación del gobierno estadounidense desde el inicio de la administración de Joe Biden, de que o le bajábamos con este problema tan grave que también les perjudica a ellos, o se le bajaba o iban a decretar que el narcotráfico en México es un tema de terrorismo. Bueno, han sido temas fuertes, han sido temas importantes para nuestro país, pero pues no le veo para dónde solucionar. Seguimos flotando en un sistema que pues no nos da los resultados que quisiéramos, y hablar de más de 400,000 muertes o personas desaparecidas en los últimos 15 años, Berenice, pues es realmente grave, muy, muy grave. Pues sí, todo esto muy raro. Hace unos meses, ahorita estaba recordando también algunos agentes que estaban estadounidenses, que llegaron, doctora, o sea, porque tuvieron que venir de Estados Unidos aquí a la zona de Cancún, cuando la muerte cuando se comete este asesinato pues que de un norteamericano en territorio mexicano. Y pues sí, nos pone a cuestionarnos muchas cosas. ¿Qué está pasando realmente con nuestras autoridades? Porque México es un país que está lleno de autoridades, autoridades estatales, municipales. ¿Qué está pasando? No hay una coordinación adecuada. ¿Dónde está la estrategia de seguridad? Yo diría, Berenice, si me permites, no solo no hay coordinación entre los 3 niveles de gobierno, sino que sobresale los intereses particulares. Yo creo que son intereses de tal o cual, son intereses particulares de los servidores públicos, y creo que ahí es a donde se tiene el más grave problema. Efectivamente, sí falta coordinación. A muchos servidores públicos, Berenice, se les ha olvidado, desgraciadamente, que llegar al poder es olvidarse de un partido político. Esto es importantísimo, que se debe de remarcar, que si un presidente municipal llega por tal o cual partido al poder, qué bueno, felicidades, ya llegaste, sí, pero la realidad es que se convierten en servidores públicos, se convierten en empleados del pueblo que los eligió, y que tienen que olvidarse de las siglas del partido que los llevó al poder. No digo olvidarse y ser traidores, o tampoco digo que tengan que ser rastreros, pero sí tienen que olvidarse un poquito del partido político y pensar en el pueblo que los eligió. Eso es lo que está, parte de lo que está sucediendo en México, Berenice, que no se han quitado, más bien se han puesto por encima de la camisa del servidor público la camisa o la playera partidista, y es ahí a donde se pierde la seriedad, donde se pierde el respeto y donde se pierde la coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Tú, si eres morenista, tienes todo el apoyo; tú, si eres priista, pues como eres ratero, no vas a tener nada; y tú, si como eres panista y eres, no sé, lo que sea, pues te vamos a tratar más o menos. Eso es lo que está pasando, es tantito la falta de coordinación y tantito que se les ha olvidado a algunos servidores públicos que son esos servidores públicos y que están para defender al pueblo, para atender al pueblo, para servirle al pueblo, y aquí pues sobresalen los intereses particulares que respetan o que llevan una línea
precisamente del narcotráfico. Digo, también hay que reconocer, Berenice, que desgraciadamente muchas de las campañas políticas que sostienen quienes aspiran a un cargo público, pues es auspiciado por dinero del narcotráfico, que a lo mejor no se puede comprobar o a lo mejor no se quiere comprobar e igual les da. O tiene mucho que ver también la amenaza sobre el servidor público y sobre sus familias. Fíjate que yo lo comentaba la semana pasada, Berenice, con algunas personas. México, literalmente, hoy por hoy, quiero llegar a pensar, y es grave, que México esté bajo amenaza. O sea, actuamos bajo amenaza. Lo acabamos de ver con la reforma eléctrica, Berenice, que o apoyabas la reforma o te voy a investigar. Eso es una amenaza contra el legislador, es tratar de coartar su libertad, tratar de coartar el trabajo que tiene que desarrollar por quienes lo eligieron como legislador, y estamos bajo amenaza. O sea, ya te amenazan, si no apruebas esto, pues te voy a investigar. Si haces esto, pues te voy a investigar. Si haces lo otro, te voy a sacar tus trapitos al sol. Y si vamos por el lado del narcotráfico, o lo haces o te mato. Entonces, México está bajo amenaza el día de hoy en todos los sentidos, y no hay forma de repeler, o no quieren hacerlo, o no saben hacerlo nuestras autoridades, pero pues el mexicano común y corriente está a la buena de Dios, desgraciadamente. Hablaba usted de las amenazas, pero no solo las amenazas, sino el tema de exhibirlos, de exhibir a tal o cual persona como traidora a la patria. A ver, primero pues definamos qué es traidora a la patria, definamos. Claro. A ver, eres un legislador. Sí. No estás mal. Te lo pongo más simple. Tenemos 500 legisladores federales. Fueron elegidos por el voto, la mayoría fueron elegidos por el voto ciudadano. Creo que a eso se le llama democracia, Berenice. Entonces, no puedes amenazar a un legislador para que haga lo que a ti se te pegue la gana. Para eso está elegido por el pueblo, y hay una libertad de este legislador, hay libertad, ellos pueden decidir por quién votar, por quién no votar. Ellos pueden decidir qué votar, cuándo votar a favor de una reforma y cuándo no. Desgraciadamente, ustedes lo platicaron el día de ayer, lo que sucedió el domingo fue un zafarrancho entre legisladores. Nunca se dio una explicación a quienes votaron por ellos, nunca se les dijo por qué la reforma al artículo tal cual o el tercer artículo, por qué si era bueno votar, por qué la reforma que se iba a llevar a cabo, por qué el cambio que se iba a llevar a cabo, nunca se dijo. Eso se convirtió en un verdadero mercado, en un zafarrancho que honestamente dio pena ajena. Al final, si esto iba a pasar, yo no entendí por qué cambiar la fecha y la hora del debate, que en lugar de haber sido miércoles fuera en domingo. Si iba a hacer este zafarrancho, este mercado, no sé cómo llamarlo, el día domingo, lo mismo pudieron haber hecho el día miércoles. Igual, se evitan desfiguros, se evitan vituperios, se evitan acusaciones personales, y nada más se hubiera dicho quién vota y quién a favor, quién contra, y a la fregada no hubieran perdido tanto tiempo. No se hubieran llevar a la gente más pobre a solearse ahí sin comer. No hubieran tenido que pagar grupos de choque como sucedió con los supuestos obradoristas. Se hubieran evitado tantas cosas si se tenía planeado este mercado. La realidad es que creo que eso es la democracia, la libertad de elegir, la libertad de votar, la libertad de hablar. Pero amenazar a un legislador, o votas o te investigo, pues aquí están los resultados de sus amenazas, Berenice, que al final esta reforma no pasó. Sí, no pasó, estamos hablando de una reforma política, en una reforma pues que iba a traer buenas y malas cosas, estoy de acuerdo, pero ya cuando hablamos del tema narcotráfico, ya cuando hablamos del tema muertes, desapariciones, ya es algo todavía mucho más grave, en el que están no involucrando, pero están denostando el actuar de las autoridades norteamericanas, que queramos o no, Berenice, Estados Unidos es la máxima potencia mundial. Hay gente que no lo quiere ver, que no lo quiere entender,
hoy por hoy el gobierno de Estados Unidos o el señor Joe Biden se está agarrando al tú por tú con otra potencia mundial, que es Rusia, en esta guerra que emprendieron los rusos, y de alguna manera el presidente Putin dijo, reculó, la realidad es que reculó y dijo, espérenme tantito, me voy a medir el agua a los tamales, y primero déjenme ver si me puedo meter con Estados Unidos o no me puedo meter, y estamos hablando de la segunda potencia mundial. Y nosotros, México, un magnífico país, pero no dejamos de ser un país tercermundista, Berenice, nos estamos agarrando al tú por tú con Estados Unidos y estamos denostando el actuar y estamos denostando lo que están ellos exigiendo, nada más a nuestro país, control contra el narcotráfico que está invadiendo pues la zona sur del hemisferio y está, por supuesto, está afectando. No, lo estamos viendo, doctora, desde también. Hace varias décadas, varios sexenios. Lo estamos Pero se viendo. estaba luchando, a ver, Bere, se estaba luchando contra ello. Se está trabajando, que sí, el narcotráfico ha rebasado todos los niveles de gobierno, todos los niveles de seguridad. Estoy de acuerdo, pero de una u otra manera había ciertos frenos. Hoy por hoy ya no existen. Desde hace un año. Y si nosotros nos metemos a investigar de abril, ya no digamos de abril, de enero del 2021 a el día de hoy, ¿cuántas muertes y desapariciones han ocurrido? El incremento ha sido escalofriante. Así es, doctora. Así es. Entonces, está muy complicada esta situación. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, doctora. Pues como siempre, un Berenice, gusto nos platicar quedamos con hasta usted. el final y se nos acaba el tiempo, pero la realidad es que hay temas en los que todos los mexicanos de verdad deberíamos involucrarnos. Créeme que estamos viviendo unos tiempos delicados, tiempos críticos, a donde, si bien es cierto, el pueblo mexicano tiene voz y voto, Berenice, esta voz y este voto está siendo coartado vía la extorsión, vía la amenaza, vía el dinero. Lo vimos también en las votaciones, votas por mí, te doy 500 pesos, y se está comprando en todos los niveles la voluntad de los mexicanos. Yo creo que ese es un tema que ya deberíamos haber superado, Berenice. Yo creo que es algo que ya deberíamos haber dejado atrás desde hace mucho tiempo y hacer valer nuestros derechos con todo el respeto que merece la investidura gubernamental en los 3 niveles de gobierno, pero hacer valer nuestra voz como mexicanos y pues exigir por lo que votamos y exigir también por lo que pagamos, porque de una u otra manera los mexicanos somos los que mantenemos el servicio público, Berenice, nosotros somos los que lo pagamos de alguna manera, y creo que es el momento de levantar la voz y de hacer valer nuestra voz, nuestro voto con respecto a lo que está sucediendo en México. Repito, es grave, bastante grave que hoy por hoy estemos a merced del narcotráfico y que todavía haya quien les rinda honores, en lugar de atacarlos, les rinde honor y pleitesía, y creo que estamos completamente equivocados. Sí, de verdad sí es complicada esta situación, doctora. Pues muchas gracias. Al contrario, Bere, gracias a ti y a tu auditorio. Les deseo muy buen provecho y espero que podamos platicar el día de mañana con muchísimo gusto. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, pues le enviamos un saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Nibin Kawi, que nos debe estar viendo. A don Bobby, hasta luego. Bueno, pues muchas gracias también a la producción, a Tania. Nos vemos mañana, que tenga buen provecho, no se lo pierda, cambiando de tema, 2:30, 3:30.